Mario del Rosal, Konplutenseko irakaslea eta ikerlaria, nazioarteko ekonomian doktoratua Unibertsitate Berberean, eta Instituto Marxista Ekonomiako kidea, ongi etorri Burdinesiara, eta mila esker hemen egoteagatik. Buelta gehiegi gabe, gaurko gaian sartuko gara, entzun ere gaurko programan hitz egingo da ematen ari den aldaketa ekonomiko orokortu batetaz eta bizi baldintzen okertzea nola ematen ari den. Eta honi, elkarrizketa honen bitartez, testuinguru tekniko edo osatuago bat eman nahiko genioke. Hain zuzen ere, bizi baldintzen okertze honetan, zentrala izan den fenomenoa izan da inflazioarena, prezioen igorarena, soldaten erosa ahalmena jeisteko eta orokorrean bizi baldintzen jeitxira horretan edo okertze horretan zerikusia handia izan duelako inflazioak. Beraz, lehenengo galdera bezala, inflazio horren kausen inguruaren galdetu nahi dizugu eta baita ere horren hartu diren politiken inguruan. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, lo primero. Si hablamos de la cuestión de la inflación, tenemos que tener en cuenta que es lo primero de todo es que es un fenómeno muy visual, muy aparente, muy superficial. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y por esa misma razón suele razonarse en términos también superficiales. Entonces con esto hay que tener bastante cuidado porque si profundizamos en la inflación nos damos cuenta de que no es un fenómeno accidental, tiene causas, tiene consecuencias y sobre todo tiene una funcionalidad, tiene una utilidad. Igual que lo tiene, por ejemplo, el desempleo, tiene una utilidad relacionada con la dinámica de acumulación capitalista y su propia lógica. Entonces, digamos, habría dos maneras genéricas de analizar la inflación. Por un lado sería la coyuntural. ¿Qué es lo que está pasando ahora? De repente parece que la inflación ha reaparecido en los países centrales, en Europa en particular, pero en realidad lleva mucho tiempo en otros sitios. ¿Por qué ha aparecido aquí ahora? ¿Por qué parece una nueva preocupación? Bueno, una primera causa que se suele mencionar como una de las más importantes, porque de hecho lo es la cuestión de la crisis de suministros, crisis logística, crisis de producción. Bueno, hay datos que son bastante significativos, ¿no? Fijaos, aquí hay algunos que puedo mencionar. En el último año, el gas ha aumentado su precio en un 800%, el carbón un 110%, el petróleo casi un 50%, el litio un 400%, el café un 80%. Los propios fletes de los contenedores se han triplicado su precio en los últimos 12 meses. En fin, está claro que hay un incremento brutal, enorme de los costes que tienen que ver con el transporte internacional, que se ha convertido a través de las cadenas de suministros globales en un elemento central de la producción y de la distribución. Así que es un elemento clave, sin duda alguna lo es, pero hay que enlazarlo con otras cuestiones que tienen un carácter más político, porque esto parece que es una cuestión técnica y no lo es. ¿Con qué elementos políticos se puede enlazar? Primero con algo muy genérico, que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Pacto Verde que se está tratando de desarrollar o imponer desde Estados Unidos, Europa, hacia China, etcétera, etcétera. Bueno, no entro mucho en detalles, pero digamos que es una manera de reconducir las estrategias de política industrial o energética con consecuencias, ¿no? Y ya en un ámbito más local, el propio mecanismo de cálculo de los precios de la electricidad en Europa, ese sistema de subastas que es, en fin, podemos calificarlo casi de demencial y que da lugar a incrementos de precios absolutamente desproporcionados, ¿no? Y estos son elementos políticos porque son decisiones políticas. Así que es verdad que hay una demanda de costes, si queremos llamarla así, pero ahí dentro hay elementos políticos también. Y luego hay un segundo elemento que yo destacaría, aunque sé que es polémico, y por eso hay que afinarlo un poquito, ¿no? Es la cuestión de la emisión monetaria masiva que ha desarrollado todos los bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo. La famosa hiperexpansión cuantitativa, la compra masiva de bonos públicos en mercados secundarios. Esa política monetaria hiperexpansiva no es una causa de la inflación. Eso lo dirían los monetaristas. Yo estoy de acuerdo con, por ejemplo, con los post-keynesianos o los autores de la teoría monetaria moderna cuando dicen que eso no es una causa de la inflación. Es verdad que no lo es per se, pero sí la posibilita. Sí abre un escenario en el que puede dar lugar a esa inflación. Así que no es algo menor. En el momento en el que esa cantidad masiva de dinero salga a la superficie, aflore, eso facilitaría procesos de inflación, aunque no sea su causa. Así que también habría que mencionarlo. Y en todo caso, no voy a hacer un análisis completo del asunto. Lo que sí quiero destacar de forma central es que ninguna de estas causas tiene nada que ver con los salarios. Y esto es muy importante porque las teorías más convencionales, las que se estudian todavía mayoritariamente en las facultades,
nos dicen que normalmente la culpa de la inflación la tienen los salarios. Y aquí es evidente, salta a la vista que no es así. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y de ahí enlazaríamos también en el ámbito coyuntural actual en las consecuencias, ¿no? Esta situación lo que hace es que, bueno, ayer mismo, no sé si fue ayer o antes de ayer, la ministra de Economía nos decía que había que intentar evitar la subida de los salarios para que la inflación no se convirtiera en estructural. Ya nos están avisando. Las consecuencias de la inflación generan políticas antiinflacionistas que se manifiestan de muchas maneras. Una de ellas, evidentemente, tiene que ver con lo que llaman contención salarial o moderación salarial, que es represión salarial. Es decir, contener los salarios, aunque no sean la causa de la inflación, con la excusa de que si se deja que los salarios suban al mismo ritmo que el precio de la cesta de la compra, algo que es lo más natural del mundo y que es lo único que permitiría mantener el salario real, si no se hace eso, la inflación se va a agravar todavía más. Es un chantaje en toda regla. Nos están diciendo, si subimos los salarios para mantener el nivel de vida, esto va a hacer que la inflación crezca y va a crear problemas económicos. Es un caso de libro, clarísimo, de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, en la actualidad esto se manifiesta de muchas maneras, ¿no? La supuesta eliminación de la reforma laboral, que en realidad no va a afectar a los elementos de la configuración salarial, el ataque a la negociación colectiva, las reformas de las pensiones públicas, que es la forma diferida del salario, pero a fin de cuentas es parte del salario también, ¿no? Todo esto a lo que conduce finalmente es a un intento por parte del capital y de sus representantes de reprimir los salarios con la excusa de la inflación y con el objetivo final de conseguir que la inflación cumpla con su función, que es algo que podríamos pasar después, ¿no? Porque tiene una función. La función de la inflación es conseguir que los beneficios de las empresas se sigan manteniendo por encima de la productividad. Hay muchas formas de conseguir eso, algunas más directas que otras. La inflación es una forma. Si los precios de los productos se incrementan por la razón que sea y se consigue que los salarios crezcan por debajo, lo que se está consiguiendo es un trasvase masivo de valor desde el trabajo, desde la clase trabajadora hacia el capital. Así que la inflación, ya sea como causa, como consecuencia o como políticas que luchan contra ella, se convierte en un arma del capital contra los trabajadores, igual que lo es, por ejemplo, el paro, el desempleo. Inflazioaren azalpen teknikoago bat eman da, agian interesgarria litzake orain ondorio politikoetan sartzea. Hain zuzen ere, gaur egungo testuingurua oso antzekoa da, trantsizio garai batean eman ziren Moncloako paktuen antza handi dauka testuinguru horrekin, ez? Hain zuzen ere, inflazio eta langabezia altu bat aldi berean ematen dira, ez? Garai hartako keynesianoek azaldu ezin izan zuten egoera bat izanik, Philipsen kurbak eta azalpen guzti hauetan sartzen etzen egoera bat zen inflazio eta langabezia altuarena. Eta hain zuzen ere, itxura dauka behintzat, garai hartako testuinguruak amaitu zuen bezala amaituko duela honek ere. Moncloako paktuak hain zuen izan ziren erosa ahalmenaren zati handi bati uko egiteko paktu bat, ez? Eta inflazio horren aurrean aldaketa ekonomiko sakonak emateko testuinguru bat langile klasearen baldintzak okertuz. Orduan, ondorio politiko hauetaz hitz egitea interesgarria litzake, nola erlazionatzen da inflazioa ematen diren restrukturazio edo aldaketa ekonomiko sakon horiekin, eta testuinguru zehatzago bat ematearren Europaren kasuan, eta bereziki hegoaldeko Europaren kasuan, ematen dira restrukturazio hau edo aldaketa sakon hau nahiko era antzekon ematen da, ez? Soldaten jaitsiera orokortu bat, langabezia altua, patroi bat da jarraitzen dela hegoaldeko herrialdeetan, beraz nola emango da edo ze forma hartuko du honek. Sí, claro. Yo creo que la cuestión de la famosa curva de Phillips, decir si era válida o no es válida para explicar la situación, es secundario, no tiene mucha relevancia. La curva de Phillips la podemos interpretar simplemente como una manera de representar los efectos que tiene el crecimiento del ejército industrial de reserva, del desempleo, sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Es evidente que más desempleo conduce a un decrecimiento, a una reducción de los salarios. Esa es la interpretación básica que nos puede ayudar. Lo demás no tiene mucho sentido. Pensar que la inflación por sí misma genera crecimiento es absurdo. Entonces, yo creo que ya saltando más sobre eso, ¿no? Que es una cuestión secundaria, yo creo que lo relevante es, como decía antes, entender que la inflación es una manera complementaria
de ayudar al capital a poder relanzar el proceso de acumulación cuando el desempleo en sí, crónico, como tú decías, como tú bien decías, se vuelve insuficiente. Cuando el desempleo por sí no es capaz, junto con 1000 maniobras más, ¿no? Cuando no es capaz de reprimir los salarios lo suficiente como para que el coste laboral unitario se reduzca y los beneficios aumenten, entonces aparece la inflación. Por sí misma es una herramienta que sirve. Y lo estamos viendo con mucha claridad, porque el incremento de la inflación, en teoría, si siguiéramos los pasos del supuesto estado del bienestar, del pacto social o como lo queramos llamar, debería generar incrementos automáticos de los salarios, aunque fuera a posteriori, a través de la indexación. Y eso no se hace. Ni con los salarios directos, ni tampoco con los diferidos, como hemos dicho antes, ¿no? Los pactos de la Moncloa, de hecho, y todo lo que ha venido después, las sucesivas reformas, contrarreformas más bien, a lo que llevan es a institucionalizar una forma, un mecanismo para que las pensiones crezcan por debajo de los precios y con eso pues conseguir otra manera, evidentemente, de poder reprimir los salarios en general, ¿no? Por no hablar de cómo se calcula la inflación, que esa es otra cuestión en la que no entramos, pero que también evidentemente tiene muchísimo sesgo, ¿no? Porque recordad que el Instituto Nacional de Estadística ni siquiera incluye el precio de la vivienda en el índice de inflación. Imaginaos qué sesgo tan absurdo, ¿no? En Europa en particular, lo que comentabas, y en los países semiperiféricos o periféricos dentro del continente europeo, como puede ser el nuestro, como puede ser el Estado español, lo que nos encontramos es que se van haciendo cada vez más evidentes las políticas que, empleando la inflación como excusa, van a ayudar a continuar con este proceso, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de un concepto genérico, que es el del ajuste salarial permanente, que según el lugar y la época toma formas distintas. Pero de la misma manera que en Latinoamérica o en África o en el sudeste asiático fue el Fondo Monetario Internacional el que lo aplicó, la gente que lo aplicó para, a través de distintos mecanismos que todos conocemos. Algunos lo llaman neoliberalismo, consenso de Washington, da igual, todos son mecanismos similares. Eso lo tenemos ya en Europa. Lo tenemos con claridad desde 2010, 2012, con lo que pasó con la Troika y lo que pasó con Grecia, pero ahora continúa exactamente igual. Y me gustaría incidir en esto porque estamos en un momento clave para nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado el gobierno actual, el que tenemos, no va a hacer una derogación de la reforma laboral, lo cual significa que los mecanismos que se van a aplicar para atacar los salarios van a estar ahí, no se van a eliminar. Y lo segundo, hay un elemento que es el que tiene que ver con la Unión Europea a la que pertenecemos. Y aquí hay algo en lo que no voy a entrar con detalle, pero que es extremadamente importante. Y es que los fondos de recuperación europeos, así llamados, que se supone que nos van a salvar los muebles, al final conllevan una condicionalidad por sí mismos que además se va a ver reforzada cuando se vuelva a activar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que va a llevarnos a una situación que nos va a recordar demasiado a la que vivieron en Grecia hace no tanto tiempo. Y esto va a ser algo que va a ocurrir. En 2023 dicen, bueno, no sé cuándo será exactamente, lo decidirán ellos, ¿no? Pero está claro que eso va a ser de nuevo otra herramienta que va a ir en el mismo sentido. Así que estas políticas de ajuste salarial en Europa van a tomar formas, algunas muy conocidas, otras quizás relativamente nuevas, pero van a estar todas ahí. E insisto, el único elemento que yo consideraría como nuevo es el hecho de que la inflación, que hasta ahora no existía, como tú comentabas antes, aparece como la nueva excusa. No tiene más, no tiene mucha más historia, ¿no? Fijaos, suelo ser un poco reacio a dar citas directas, ¿no? Pero hay una de un autor que es Mankiw, que es uno de los autores ortodoxos neoclásicos más conocidos y reconocidos. Bueno, pues Mankiw, que no creo que sea sospechoso precisamente de ser anticapitalista, dice una frase textual que voy a leer muy cortita en su libro de macroeconomía, que es muy famoso, dice una cosa que es muy clara. Dice, textualmente, insisto, si no se pueden bajar los salarios nominales, la única forma de bajar los salarios reales es dejar que sea la inflación la que haga esa labor. Y eso lo dice él. Está reconociendo una evidencia. La inflación es un mecanismo, ya sea por su existencia, ya sea por cómo se lucha contra ella, insisto, las dos son vías exactamente igual de válidas, para reprimir los salarios. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que hay que intentar no desviar el foco de atención. Normalmente yo apostaría que en los próximos meses el foco de atención acerca de la inflación estará en el Banco Central Europeo. Todo el mundo se va a fijar
en si el Banco Central Europeo va a subir tipos de interés o no, si va a reducir las compras de bonos, cosa que es relativamente importante, pero eso es política monetaria. Nos afecta, desde luego, pero de una manera un poco más indirecta. Lo que tenemos que recordar es que los elementos de ataque directo al salario van a estar ahí, se van a redoblar y todo va a formar un conjunto en el que no tenemos que caer en esa lógica absurda de que hay que contentarse con perder capacidad adquisitiva porque si no viene el monstruo de la inflación. La inflación no es un accidente, es un mecanismo, insisto, de represión salarial y así tenemos que entenderlo. Honekin berez elkarrizketan ikutu nahi genituen gaiak ikutu ditugu, baina hirugarren tarte bat izango zenuken, nahi baduzu zerbait gehitu, ikusten baduzu aspektoren bat gehiago landu nahi duzula, agian inflazioaren kontzeptuaren inguruan orokorrean, edo baita ere etorkizun hurbilean eta ezain hurbilean ikusten dituzun joerak edo ze panorama aurkituko dugun, pixka bat hortan sakondu nahi baduzu. Askok diote inflazioa desagertuko dela edo baretuko dela, beste batzuk ezetz. Bueno, iritzi dugu kontu guzti hauetan. Sí, yo creo que sería interesante de recalcar un par de cosas, ¿no? Por un lado, la inflación es un fenómeno multicausal, siempre lo es. Decir que la inflación es un fenómeno monetario, como decían los monetaristas, es una estupidez, sencillamente. Tienes un fenómeno multicausal, puede tener muchas causas inmediatas. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa importante y es que la inflación, a fin de cuentas, la podemos definir como la subida de los salarios, de los precios, perdón, no de los salarios, de los precios, pero también la podemos definir como la desvalorización del dinero. Y esa forma alternativa de definirla creo que sería muy útil porque desvalorizar el dinero significa desvalorizar el medio con el que se pagan los salarios. Los salarios no se pagan en mercancías, se pagan en dinero. Así que desvalorizar el medio con el que se pagan los salarios es desvalorizar los salarios. Por eso la diferenciación entre salarios monetarios y reales es tan importante, porque nos bajan el salario no cuando nos pagan menos, sino cuando tenemos un nivel de bienestar material inferior. Así que la cosa es más compleja de lo que parece. No quiere decir que bastaría, por ejemplo, suponer que basta con indexar los salarios al IPC para que con eso ya hayamos resuelto el problema es una ingenuidad. Puede ser una vía para que las cosas no vayan tan mal, pero desde luego no es una solución de ninguna de las maneras, ¿no? Es evidente. Y luego, por otro lado, ya para terminar en cuanto a las consecuencias, yo creo que las consecuencias van a derivar en muchos elementos, muchos efectos que deberíamos, como trabajadores o como miembros de la clase trabajadora que somos, deberíamos tener en cuenta que es algo que nos va a afectar ahora y en el futuro. Una vez que la inflación se establece en un lugar o las políticas antiinflacionistas se establecen como la norma, es muy difícil quitarlas. Entonces, esto quiere decir que los que estamos trabajando veremos como el incremento de nuestro salario nominal va a ser cada vez más complicado. Los que trabajaron y ahora están recibiendo el salario diferido a través de las pensiones van a ver como sus pensiones ni siquiera se van a indexar, ni siquiera van a subir el precio, el incremento de la inflación. Y así con todo lo demás. Entonces son muchos campos de batalla, por decirlo así, no solamente uno. E insisto en algo que he dicho antes, y es que no tenemos que caer, creo que es una trampa, caer en esa lógica típica de la propaganda capitalista o burguesa que consiste en decirnos que lo que decía antes, para evitar la subida de los precios que nos va a perjudicar, tenemos que resignarnos a que no suban los salarios. No es cierto, eso no es verdad. Fijaos, antes he citado a Mankiw y no me resisto, si me dejáis un minuto, que lo voy a mirar por aquí, a citar a otro que tampoco creo yo que sea un representante del comunismo más radical. Es un tal Adam Smith. Fijaos a quién estoy citando, ¿eh? ¿Sabes lo que decía Adam Smith en su famoso libro del 1776, ¿no? De la riqueza de las naciones? Y leo textualmente. Decía, en realidad, los beneficios elevados tienden a aumentar el precio de las cosas mucho más que los salarios elevados. Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios porque suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior. Nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias, solo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros. Fijaos, Adam Smith, que era un economista burgués, pero honesto, lo está reconociendo claramente, ¿no?
Eskerrik asko, Mario, gaurkoan gurekin egoteagatik, klabe desente eman dizkiguzu gaurko eztabaidari heltzeko, beraz, horri ekingo diogu. Nada, pues muchas gracias a vosotros y encantado de colaborar con estas cosas que son muy necesarias, ¿eh? Así que mucho ánimo y nada, mucha energía para seguir. Muchísimas gracias.